Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos con las historias de la cloaca, vamos con Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, y vamos con una historia que la verdad que pone un poquito los pelos de punta, porque, oye, nosotros mantenemos siempre la cautela, obviamente, hasta ahí podríamos llegar. El sistema electoral español tiene una salvaguarda que no la tienen otros, que es que por mucho que tú votes por correo, por mucho que tú hagas otro tipo de votación, por mucha anotación informática que haya, siempre tienes la posibilidad de pedir, porque se tienen que guardar por ley electoral, se tienen que guardar las papeletas físicas en papel, lo que significa que ante una reclamación, taco de papel, se recuentan, clic, 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 se vuelven a anotar y se acabó. Por lo tanto, el fraude electoral es muchísimo más complicado que en cualquier otra legislación electoral, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando ves que ha tenido un cargo de responsabilidad en el voto por correo Leire Díez, hombre, como poco se te ponen los pelos como escarpias. Vamos a explicar todo lo que hay en torno a esta historia. Sandra. Bueno, la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que después de todo lo que hemos visto toda esta última semana de Leire Díez, ver su nombre asociado al voto por correo, pues cuanto menos pone la piel de gallina, efectivamente. Claro, el lunes empiezan a salir informaciones que apuntan que esta señora habría tenido pues, un papel decisivo en el voto por correo de las pasadas elecciones del 23 de julio, de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez, bueno, pues no ganó las elecciones, pero continuó siendo presidente del gobierno. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que es importante subrayar que esta información de que ella estuvo al frente del voto por correo no sale de que un periodista o alguien diga, oye, pues es que yo sé de buena tinta o me han dicho las fuentes. No, esta información sale de ella misma. Ella misma estuvo, hay que recordar, en Correos, trabajando en la Dirección de Relaciones Institucionales y de Filatelia entre el año 2022 y 2024. En 2024 ella se va. Y ese día, el 3 de marzo de 2024, ella misma cuelga un mensaje en sus redes sociales para despedirse. Bueno, pues en ese mensaje ella da las gracias, ha sido una etapa magnífica, bla, 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 y revela un dato importante. Dice que además de ser directora de Relaciones Institucionales y de ser la responsable de Filatelia, dice, durante casi un año lo he compatibilizado con la dirección de productos y servicios. Y añade, esto es la dirección de toda la red de oficinas de correos, más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de más de 9.400 personas. Atención cómo sigue ese mensaje. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pregunta Leire Díez. Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central. Es que te digo una cosa, Sandra, es que además hasta la forma de redactarlo. O sea, Eso tú no es. dices, he participado en procesos importantes, No. por ejemplo, las últimas elecciones. No. O sea, ¿por qué a su gente les tiene que decir, ¿os acordáis del voto por correo? Dice, pero vamos a ver, ¿por qué lo estás destacando de esa manera? ¿Qué es lo que quieres decir? Es que lo dice literal, dice, ¿os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Dice, yo, ahí estaba yo. Dices, Además pero... dice, con la inestimable ayuda de los demás compañeros. O sea, como Sí. yo estoy al frente. Claro, Dices, esto es ¿por qué importante. recuerdas eso como un mérito? O sea, Sí, porque ¿qué además tuvo de mérito? hay que recordar que supuso un auténtico escándalo porque fue un desastre. Solamente por poner sobre la mesa algún dato, 48 horas antes de que se cerrase el plazo, había más de 700.000 personas que no habían podido votar por correo, o bien porque no les había llegado la documentación o porque les había llegado tarde y ya estaban de vacaciones en otro sitio. Es decir, que fue un auténtico caos. Así que colgarse la medalla, pues bueno, en fin. ¿Qué pasa? Que ella misma, como digo, es la que se atribuye este dudoso mérito de estar al frente del voto por correo en las elecciones del 23 de julio. Claro, viniendo de donde venimos, de una persona que está orquestando todas las cloacas del Partido Socialista, pues como decíamos, es para echarse a temblar. ¿Qué ha dicho Correos? Bueno, pues ha salido al paso diciendo, oiga, que esto es mentira. Esta señora no ha estado nunca al frente del voto por correo, ni en las elecciones del pasado 23 de julio, ni en ningún otro, porque también se hablaba de las elecciones andaluzas. Lo desmiente categóricamente, dice, pero claro, a mí me hace mucha gracia porque, claro, es que es ella la que presume Claro. de ello, lo cual que se pongan de acuerdo. Pero además no hay que olvidar una cosa. ¿Qué dice Correos? Dice, bueno, es que además todo esto del voto por correo está regulado en la LOREG, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las instrucciones vienen dadas por parte del Consejo de Ministros, ¿Y qué se tendrá que ejecutan ver? a través... Claro, dice, se ejecutan a través de la presidencia, que el presidente hay que recordar que es Pedro Saura. Claro, Pedro Saura, presidente de Correos, el ex de Paradores y ex de número 2 de José Luis Ábalos, que esto también es importante, ¿no? Y ex Sandra, que aparece retratado por todas partes en las conversaciones, Era porque le Europa, dijeron el durante el rescate. rescate que fuera él el que tuviera relación directa con Javier Hidalgo.
Claro, por eso lo Entonces, digo, claro, que es importante pero fíjate, situar a todo el incluso, mundo. Sandra, incluso una cosa más. Dice, o sea, el comunicado o desmentido, porque es un desmentido esotérico. Oiga, que Mm, estamos reglados por la LOREG. ¿Y qué me quiere decir? O sea, yo he claro, sido el primero que he explicado las cautelas que tiene nuestro sistema electoral, sí. pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, si tú tienes una persona que la intenta montar parda, pues sí, tendrás que ir persiguiéndole con determinadas comprobaciones, controles y reclamaciones, pero te la ha intentado colar parda. O sea, vamos a ver, lo que quiero decir es que, bueno, para empezar, Pedro Saura ni tan siquiera estaba al frente de Correos en aquella época, que estaba Serrano, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y amén de todo ello, oiga, ¿qué me está contando? Eso no es una argumentación. Dígame que es falso y dígame quién es la persona que estaba al frente del cargo Mm. que ella se ha arrogado. Dígamelo. Dígame, no es Leire Díez, mire, el señor era Perico, los palotes, no sé cuántos, ¿vale? Muy bien, ya está, aclarado el tema. Pero no me diga que es que no es verdad, porque es que la norma no se lo permite hacer. Ah, joder, pues si la norma no se lo permite hacer, con todos mis respetos, entonces no existirían los delitos. Claro, claro, por eso digo que a mí me resulta muy curioso porque efectivamente puede que hubiera otra persona que estaba al cargo porque dicen que esto se lleva a través de la dirección de operaciones, un puesto que probablemente pues llevase a cabo otra persona, ¿no? Pero claro, cuando es ella misma la que se cuelga esa medalla, bueno, pues que nos expliquen qué papel tuvo cada uno, ¿no? Y luego además... O sea, aquí hay dos cosas. Como tú bien dices, una cosa es que dudemos o no dudemos de si ese proceso se pudo ejecutar algún fraude o no. Y otra cosa es la intencionalidad con la que alguien se coloca ahí y que alguien puede tener en un momento determinado. Son dos cosas distintas. Es Y en que, este fíjate, sentido, perdóname Sandra, pero es que además tú recordabas antes y recordabas muy bien toda la polvareda que hubo en ese voto por correo, que se atrasó la posibilidad de votar una auténtica barbaridad, que hubo un atasco brutal que tuvieron que acabar denunciando los propios sindicatos diciendo no vamos a llegar en los tiempos. Vale, ¿por qué puso las elecciones en julio Pedro Sánchez? ¿Para que hubiera más participación o para que hubiera menos? evidentemente para lo Claro, entonces, segundo, está vamos a ver, claro. es que el fraude no tiene por qué venir del hecho de que yo haya cambiado una papeleta por Eso otra. es, eso es. No, es que puede venir directamente de que hayas puesto tales trabas que haya gente que hubiese querido votar y evidentemente con la polvareda, lo digo literalmente, y la ausencia plena de cariño y la crítica brutal que tiene este hombre, Mm. Pedro Sánchez, por motivos más que justificados, lleva a pensar que si había más participación, había más voto en contra de él. Y si tú pones determinadas trabas y ese voto no acaba llegando, la lógica de nuevo te lleva a pensar que el voto que se haya caído y no haya llegado debería ser por lógica más en contra de Sánchez que a favor de Sánchez. Claro, efectivamente, por eso yo subrayaba que una cosa es el posible fraude o no en el cambio de papeletas, que eso yo directamente lo dije en su día y lo digo ahora, quiero pensar que eso es imposible en un sistema como el español, y otra cosa es que se pueda intentar topear o intentar influir de alguna manera de otra manera, ¿no? Pero luego además es que tampoco hay que olvidar algo, Carlos, y es que esta señora viene de una localidad, que es Vega de Pas, en Cantabria, donde, qué casualidad, ya estuvo envuelta en una polémica precisamente con el voto por correo. Entonces, que sí, que podemos respetar la presunción de inocencia y todo lo que queramos, pero hombre, volvemos a lo mismo de siempre, es que en el Partido Socialista todos son casualidades. Cuenta esa polvareda porque es llamativa. Claro, a ver, lo primero que hay que decir es que esta señora estudió periodismo en la Universidad del País Vasco. Se licenció en el año 97 y termina en Vegas de Pas, que es un municipio de Cantabria, porque se instala allí con su marido, se compra una cabaña y se va a vivir allí. Bueno, Vale, una vez que llega allí, vaya por delante cuña publicitaria, Sandra. Yo estudié periodismo, luego hice Derecho en la Camilo José. Toma ya, sí, coincidiendo en determinadas cosas con Pedro Sánchez. Pero bueno, en la Universidad de Navarra, que es donde yo hice periodismo, nos inflábamos a recibir gente que venía de la Universidad del País Vasco asqueados, ¿vale? Venga. bueno, pues ella se traslada con su marido a este municipio de Cantabria, Vega de Pas, y allí se empieza a meter en el Partido Socialista. Se hace con la secretaría del Partido Socialista de allí y bueno, pues allí ya empieza a tener muchos problemas con el alcalde de aquella época que era del Partido Regionalista. Hay vecinos que la denuncian incluso por amenazas. Hay un episodio, desde luego, muy curioso en el que unos vecinos le acusan incluso de ir con un machete a su casa. En fin, y esto está en el diario Montañas, no es que nos lo estemos inventando nosotros. Pero el caso es que en el año 2011 ella ya se presenta como candidata a las elecciones y esas elecciones consigue dos concejales el Partido Socialista. Hasta ahora, hasta ese momento, no tenían prácticamente representación. El otro día escuchaba al del Partido Regionalista decir que no tenían ningún concejal. Yo he estado mirando y parece que sí tenían uno, pero en cualquier caso, en ese momento consiguen dos y gracias a eso es cuando entra ella en el consistorio. Claro, ¿qué es lo que dice el Partido Regionalista de Cantabria, el exalcalde de Vega de Pas en aquel momento, al que le desbancó después de 14 años? Ojo, porque hasta ese momento el voto por correo era del 1%. Y ese año, qué casualidad que se presenta Leire Díez, el voto por correo asciende al 20%.
20% es una barbaridad para muchos sitios, pero más para un municipio que no tiene ni 1000 habitantes. Yo he mirado la población, ahora mismo tiene 768 según los últimos datos del INE. En aquel momento tenía en todo caso menos de 1000. Y lo que dice el alcalde en aquella época del Partido Regionalista es que se contabilizaron 700 votos por correo, 700, de los cuales, o sea, perdón, 700 votos, de los cuales 140 eran de voto por correo, eso sí, que es el 20%. Y de esos 140, qué casualidad, que 130 eran para el Partido Socialista de Leire Díez. Bueno, O sea, él lo de, dice claramente, de me robaron las 140, elecciones. 130 fueron para el Partido Socialista. Eso es. Un partido que hasta ese momento prácticamente no tenía representación. Y lo que dice el Vamos, Partido básicamente que Regionalista, todo el incremento de voto por correo fue para el Partido Socialista. todo, por supuesto, eso es. Es que es eso. Entonces, claro, pues que ahora estemos hablando del voto por correo y tengamos que presuponer la limpieza de esta Joder. señora, pues hombre, desde luego que es un tanto preocupante. El que dice el exalcalde que esta señora se dedicó a ir a visitar a su casa a toda la gente mayor del municipio, a los asilos, para que pidieran el voto por correo. ¿Fue así? ¿No fue así? Pues no lo sé, pero desde luego que los datos, las cifras que sí que están ahí, son cuanto menos llamativas. Y que ahora descubramos que esta señora, según dice ella misma, insisto, estuvo al frente de una manera o de otra del voto por correo en las elecciones del 23 de julio, pues no deja de resultar llamativo. Mira, no sé qué es lo que hizo. No sé si fue a los asilos, no sé si fue a la tómbola de Cáritas, no sé dónde fue. Lo que sí que sé es que ella, por su currículum, ¿qué pinta en la capa directiva de Correos? ¿Vale? Directora de Filatelia la nombraron. O sea, ¿qué pinta en ese cargo? Y sin embargo, lo que sí que sabemos es que cuando menos es una persona que había pensado en las inmensas posibilidades de alteración electoral en base al voto por correo. Había pensado hasta el punto de que había conseguido representación para el Partido Socialista en su municipio gracias al voto por correo. Es decir, lo que sabía del voto por correo comparado con lo que no sabía de Filatelia era aproximadamente infinito. Tal cual. Hay que recordar también otra cosa muy curiosa del año 2023 de esas elecciones. Carlos, yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo mucha polémica con el voto por correo porque de alguna manera ya había una desconfianza generalizada, partiendo de la premisa de que nos convocaban en plenas vacaciones. Y entonces, claro, se empezó a analizar muy de cerca cómo era ese voto por correo. Bueno, hasta ese momento solamente necesitabas ir personalmente tú lo que es a pedir el voto. Ahí sí que tenías que ir en persona o solicitarlo a través con el DNI electrónico, la firma digital, con tu DNI, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento, a depositar el voto y demás, ya no tenías que hacerlo personalmente, con lo cual se despertaron muchas dudas. Bueno, la polvareda fue tal, y además hay que recordar que veníamos de condenas en Melilla por el escándalo del voto por correo, también creo recordar que fue en Mojácar donde hubo otro escándalo similar. Entonces, en el último momento, y esto es importante, en junio ya, una vez que se habían convocado las elecciones, que ya se había desatado toda la polémica y toda esa desconfianza, la Junta Electoral Central es cuando decide, no, en esta ocasión y precisamente por el escándalo que hay sobre la mesa y todas las dudas, vamos a pedir que todo aquel que vaya a emitir el voto por correo también tenga que ir personalmente, salvo obviamente una dispensa médica o lo que sea, y con su DNI. Esto es importante porque en un principio las reglas eran otras. Se cambiaron sobre la marcha precisamente para garantizar la pulcritud de todo este procedimiento. Pero si hubiéramos jugado con las reglas que había hasta ese momento, solamente era necesario el DNI para solicitar el voto, no para emitir el voto. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Vega de Paz y que cuadraría con lo que denuncia el exalcalde. Es decir, esta señora convence a la gente para que pida el voto por correo y a partir de ahí lo que ellos presuponen es que de alguna manera se influye, se manipula o sea lo que sea su papeleta. No, pero sí, fíjate que de verdad que yo no voy ni siquiera a especular o a elucubrar qué pudo ocurrir. Me voy directamente a los hechos. ¿Qué pintaba Leire Díez en la capa directiva de Correos? Nada, nada. Nada, salvo que le estuvieran, uno, pagando el sueldo por otra cosa que hacía, porque de Correos no sabía nada, dos, que entrara por unos conocimientos que evidentemente no eran los filatélicos. Bien, eso es un hecho, o sea, eso es imposible de discutir. Vale, a partir de ahí, ¿qué más tenemos? Sabemos que tenía montada una cloaca, ¿vale? Y ya tenemos una declaración de Pere Dolcet, de uno de los que está dentro de la cloaca, diciendo que las órdenes las recibían de Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Hombre, yo no sé por qué tengo que desconfiar de una persona que estaba dentro. ¿Cuál sería el objetivo suyo? ¿Cuál sería la meta suya de enfrentarse a dos de las personas con más poder para aplastarlo en estos momentos en España? No tendría sentido. ¿Por qué se enfrenta a ellos? O sea, lo lógico sería hubiese sido que se hubiera callado. Bien, digo yo que será porque lo puede demostrar. Digo yo que será
porque algo harían. Digo yo que será porque se ha visto cercado, ve que le han pillado y quiere ofrecer información real porque va a ser confirmada. En caso de que el caso, que ya está presentada la denuncia, se judicialice, esa información suya va a ser confirmada. Y si es una mentira, la Fiscalía Anticorrupción o el juez le van a mandar 13 pueblos más para allá. Entonces no tendría sentido. Hecho, por lo tanto, cierto. Una persona de la trama dice que el objetivo o las órdenes finales, o mejor dicho, iniciales, las daba Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Y siguiente cuestión, que ella venía de planteamientos en base al voto por correo para ganar elecciones, es obvio y demostrado. No sé, o sea, son hechos. Y ahora me voy a lo que pasó en las elecciones de aquel julio del 23. España venía de unas elecciones en las que el Partido Popular había aplastado en las municipales y autonómicas. Y era clave para el Partido Socialista que no hubiera una participación similar a la que había habido en las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, pues evidentemente si tú pones problemas en la recepción de voto por correo, el voto baja. O sea, lo que estoy diciendo son hechos. Luego el resto, unir la línea de puntos, que cada uno haga lo que le dé la gana. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero son hechos. Pero por eso yo comentaba al principio pues ese dato, ¿no? Que a 48 horas de que terminase el plazo había 722.000 españoles que no habían podido votar por correo a pesar de haberlo solicitado, con lo cual la cifra da buena cuenta de los problemas que hubo, problemas que, como tú señalabas antes, fueron denunciados de forma reiterada por todos los sindicatos que estaban escandalizados con la imagen que se estaba dando de esta empresa, ¿no? Y luego, apuntando una cosa de qué hace esta mujer en la capa directiva de Correos, es importante recordar pues de dónde viene, ¿no? Yo me he metido un poco a investigar su currículum y esta señora, yo lo decía, del 93 al 97 estudia en la Universidad del País Vasco Periodismo, se licencia y a partir de ahí lo que se conocen son 2 trabajos en 2 empresas del País Vasco, una de ellas creo que era en Nissan o algo así, y después ya se pasa a Vegas de Paz, donde empieza a un poco lo que es la vida política y de ahí salta a Enusa, que es la empresa de uranio. Claro, ahí la colocan como jefa de prensa o de comunicación o de lo que sea, que también, bueno, muy curioso, ¿no? Pero de ahí da un salto a directora de Relaciones Institucionales de Filatelia, directora además de Productos y Servicios. Esta señora, ¿con qué formación, con qué experiencia? No deja de ser llamativo, por cierto. Y Sandra, ¿y en la empresa nacional de uranio? Bueno, efectivamente, pero bueno, ahí te puedes excusar en que la ponen de prensa y bueno, pues oye, a lo mejor no tiene por qué saber mucho del tema, no lo sé, pero que eso todavía tiene un paso. Algo, ¿sabes? Si uranio va con H o sin H, a lo mejor hay que saber. Por cierto, que siempre se está hablando de que en España no hay uranio. En España había uranio, pero hay una ley de 2021, precisamente el año en el que ella todavía está en esta empresa, en la que el gobierno aprueba una ley, el gobierno socialista, para prohibir las extracciones de uranio. Ahí estaba el Leire 10. El Leire 10 está en todos los sucesos Dios importantes santo. de los últimos años, ¿no? Pero bueno, que es que llega a un cargo que es un puestazo, porque el portal de transparencia ha denegado la información a saber cuánto cobraba esta señora en Correos, pero lo que dicen es compañeros suyos es que probablemente estaba cobrando alrededor de 120.000 euros más otros 25.000 voluntarios, ¿no? Por plus, vamos. O sea, que estamos hablando de un nivel ya considerable. Según ella mandaba en más de 2.500 oficinas, leo literalmente, y tenía la responsabilidad de más de 9.400 personas, pues no me extraña. Pues eso, pues claro, pero claro, es que luego pasa lo que pasa en este país, o sea, tenemos a esta gente con tanta formación que accede a puestazos en los que no tienen idea de nada, pues bueno, pues así nos va. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Sandra, que yo creo que ya hemos aportado bastante información. Repito, yo no quiero sacar ninguna conclusión extraña, no basada en hechos, las conclusiones que las saque la gente. Pero los hechos tiene todo el derecho del mundo a conocerlos la gente. Y esta persona no pintaba nada ahí, y esta persona ha alardeado de intervenir. ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Es que le falta hacer, O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, vamos a dejarlo ahí, que como nos va a dar momentos de gloria a la cloaca, vamos a tener que seguir informando. Iremos ampliando esta información. Sandra. Pues nada, seguiremos aquí pendientes y a ver qué nos depara las próximas semanas, porque vamos, nos vamos superando. Sí, totalmente. Un beso, Sandra. Hasta la próxima, Carlos.